Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la síntesis de la clase de Derecho Romano 2. Y aquí es cuando se echa de menos la vida en el aula porque en efecto uno puede tener problemas de conectividad o puede haber problemas de desgaste, que parece ser que es lo que está pasando con los puertos USB de mi PC, dentro de que no es un aparato viejo. Con esta PC tengo apenas un par de años, pero pues ha habido muchas entradas y salidas por motivo de la pandemia, cuando normalmente yo suelo utilizar mi computadora como máquina de escribir, es decir, me conecto por el Word, en todo caso en la pantalla es donde veo el YouTube, y cuando empecé ya a grabar en YouTube, pues fue por motivos de esta situación extraordinaria, de esta contingencia, y luego ya lo del videoblog, pues ha venido a cuento por los agarrones que han tenido algunos youtubers, que muchos de ellos los conozco personalmente y bueno, me subí ahí al tren del debate, pero son otros temas. Me parece que esa alternativa intelectual de libertarismo no es suficiente y por eso he querido tratar de intervenir. Evidentemente también para hacer mejores vídeos necesito de una mejor cámara y de micrófono. Bueno, ya me iré ahí haciendo más sofisticado, más geek en este tipo de cosas. Tomen en cuenta que el YouTube lo utilizaba para consultar. Hay conferencias impresionantes en la red que yo me veo escuchándolas. También muchos telediarios, estaciones de radio, noticieros de Europa. Soy un hispanista y por lo cual pues sí estoy muy al pendiente de lo que pasa en España. También hay muchos amigos que están ahí conectados, ya sea grabando vídeos o a través de su estación de radio, que también, sin embargo, tiene no solamente el podcast, sino también hay vídeos. Y pues bueno, muchas veces el escuchar una buena conferencia, pues es tanto como un audiolibro. Ya ven que soy aficionado al libro de papel, pero definitivamente también el YouTube para mí ha sido un manantial desde hace años de mucho aprendizaje y te puede servir mientras acomodas la habitación o estás desempeñando otra actividad. Yo soy muy auditivo para el aprendizaje y me ha funcionado bastante bien. Desde luego no veo televisión ni aunque me pongan una pistola, solamente que haya algún partido de fútbol que merezca la pena o de la NFL y a veces de béisbol, pero por lo demás no me fío de ningún noticiero mexicano y procuro ver noticias de manera alternativa a través de esa plataforma o en su caso pues la prensa de siempre ahora digitalizada. Dicho esto, pues espero que el viernes tengamos ya todo perfecto. Ya está la plataforma funcionando muy bien en la universidad y procuraré dejar bien afinadita esta PC y también lo del modem para tener la mejor señal y ustedes reciban la mejor comunicación posible. Y yo no me quede sin garganta de pasada, ¿no? Porque sí es un buen desgaste ¿eh? Hacer estas clases. Por eso insisto que se echa de menos el aula, donde bueno, uno cuenta con el pintarrón y puede hacer muchas cosas. Se echa de menos además de la comunicación personal. Después de todo, también interviene mucho el lenguaje corporal, donde uno puede darse cuenta si ustedes están asimilando lo que yo voy diciendo, la participación en clase, eh, siempre las dudas se solventan mejor en el aula, pero bueno, aquí estamos. Les comentaba que el derecho romano, desde la visión de Álvaro Dors, que es el jurista en el que principalmente me baso para la enseñanza de esta asignatura, como ordenamiento jurídico es concebido por don Álvaro de dos maneras: o como un orden de poderes personales o como un conjunto de acciones litigiosas.
ese catálogo de acciones que nos clasificaron los pretores y que a través de la actio podemos llegar a lo que hoy en día conocemos como institución jurídica. Los romanos tenían una mentalidad muy práctica, tendiente a lo justo concreto, y por lo tanto la actio era la facultad para reclamar esto a un juicio. La actio sí era tipificada y a través de ella podemos inducir, podemos colegir lo que actualmente llamamos institución. Es decir, si se ejercita una acción reivindicatoria como ejemplo, es que estamos conociendo el derecho de propiedad. Y así podemos ir hablando de todas y cada una de las acciones que, repito, sí que llegaron a tipificarse, toda vez que el pretor tenía que tenerlas claramente delimitadas para cuando las partes celebraran una litis contestatio ante él en la etapa injure. La otra noción de ordenamiento jurídico romano es la de orden de poderes personales. Y en esto voy a citar textualmente a Álvaro Dors en el párrafo 14 de Derecho Privado Romano, o de esta otra edición que es un resumen, Elementos de Derecho Privado Romano. Aquí tengo en mi poder la cuarta edición publicada por mi alma mater, ediciones de la Universidad de Navarra, aunque aquí dice que es Pamplona. En la vida real es un pueblito que está ahí pegado, que se llama Barañáin, que ahí están las oficinas de EUNSA, que es el editorial de la universidad. Es más, esto fue impreso en un pequeño pueblito, Esparza de Galar, cerca de Pamplona. Esta edición que tengo en mi mano es de 2011, mientras que la edición de Derecho Privado Romano es de 2004, año en el que perdió la vida don Álvaro, ya nonagenario. Esta edición de Elementos de Derecho Privado Romano estuvo a cargo de su hijo Javier, que también fue profesor de Derecho Romano y creo que ya por cansancio ya ha decidido retirarse. Leo entonces lo que hace referencia a el orden de poderes personales. Son en su origen de dos clases: acto de apoderamiento de cosas, que se simbolizan mediante la vindicatio, y de personas, que se simbolizan mediante la manus injectio. La vindicatio, decíamos, es esa espada que tenía un pater familia, que era un signo de poder, no solamente por ser un arma, que desde luego podía llevar a la muerte a un adversario, sino que también simbolizaba lo que hoy en día entendemos como varas de mando. Y en tal sentido, el valor que tiene la vindicatio es que con ella se podía manumitir a un esclavo si se le colocaba en el hombro, o se podía deslindar también un fundo, un terreno. Tiene muchas funciones que a la larga simbolizan la potestas que tiene un paterfamilia sobre todos los integrantes de su domus. Por otra parte, en el caso de la manus, que se ejercita para efecto de los poderes sobre una persona, hace referencia a la mano de una institución ya antigua, que era la manus injectio, ejercer un poder sobre una persona, a menudo un deudor, el cual era sujeto dentro de la domus, en lo que llegó a conocerse después como la clientela, de tal suerte que pudiera solventar la obligación que debía al pater familiae. Así las cosas, la manus acaba siendo el símbolo que nos describe el poder que se ejerce sobre una persona y por lo tanto en el ámbito de los derechos personales, así como la vindicatio nos ejemplifica el poder que se ejerce sobre las cosas y por lo tanto los derechos reales. Hay que recordar que en este segundo curso de Derecho Romano, la sustancia del mismo
es sobre todo el conjunto de derechos personales traducido en las obligaciones y contratos, y de una manera muy somera lo que han aportado los romanos al derecho sucesorio, destacando las sucesiones testamentarias, no obstante que los romanos a su vez diseñaron también ya un sistema para las sucesiones ab intestato o carentes de testamento. En la clase pues hablaba fundamentalmente de la importancia de los símbolos que acompañan también a las palabras en el derecho, y mostraba pues en un atlas de historia del derecho cómo eran las vindictas, estas espadas. Por otra parte, también les mostraba por ahí un plano para distinguir el Imperio Romano de Oriente y un poco visualizar en dónde se llegó a integrar esa colección, esa recopilación que fue proclamada por Justiniano en el año 533 y que dentro de sus 4 libros, Institutas, Codex, Novelas, el Digesto destaca, a su vez distribuido en 50 tomos, como la gran colección del derecho romano clásico. A Justiniano le preocupaba esto, recordemos, estaba en el Imperio Romano ya de Oriente, pero quería rescatar la grandeza del derecho que se dio en el Imperio Romano Occidental, que ya había fenecido en el año 476. En el caso de el derecho romano clásico, pues se puede circunscribir en coordenadas de tiempo y espacio entre el año 30 antes de nuestra era al 230 después de Cristo. Y es dentro de la Roma imperial occidental. Después este derecho fue perdiendo perfección de estilo, que es lo que conocemos como vulgarización, es decir, va perdiendo calidad, fundamentalmente por la imprecisión lingüística, que era otra cosa que comentábamos en clase. Y hacíamos estas precisiones toda vez que las dos nociones de obligación que vamos a manejar como punto de partida, una pertenece a el siglo segundo después de Cristo, pero quizá con un matiz de vulgarización por estar situada en las Institutas de Justiniano. Parece ser que fue Florentino el autor de esta definición, que está en las Institutas, libro tercero, párrafo 13. Sin embargo, tenemos en el Digesto, en el libro 44, párrafo 7,3, una obligación que es perfectamente atribuible al jurista Paulo y por lo tanto a uno de los más grandes juristas del periodo clásico. Las institutas, como su nombre lo dice, eran instrucciones, un libro de texto para la formación de juristas. Las de Justiniano parece que abrevaron de unas institutas que hoy en día conocemos prácticamente completas, que son las de Gallo, y otras que conocemos en fracciones, que son las de Paulo. En el caso de lo que se encuentra dentro del Digesto, pues el recopilador justinaneo tuvo que acudir a la casuística, que era la forma en la cual se constituía el derecho romano, en la solución de casos prácticos. Vamos pues entonces a la primera definición, instituciones de Justiniano, libro tercero, párrafo 13, probablemente atribuidas al jurista clásico Florentino. Y dice lo siguiente: obligatio es juris vinculum quo necessitate astringimur alicuius solvende rei secundum nostra civitatis jura. En español, la obligación es un vínculo jurídico por el que necesariamente somos compelidos a realizar una determinada prestación según los derechos de nuestra ciudad. Bueno, esta definición da algunos rasgos muy importantes de obligación.
Por ejemplo, la obligación es un vínculo jurídico. Ya de por sí la palabra obligatio viene de ligare, de atar. Cuando hablamos de vinculum hablamos de encadenar. Luego nos señala que aquello es secundum nostra civitatis iura, es decir, la obligatio es una institución del jus civile. Por eso habla de nuestra ciudad, es decir, de la ciudad de Roma. Finalmente también nos habla del alicuyus solvende rei, es decir, el contenido de la obligación. Aquí es donde encontramos el punto débil de esta noción, porque el contenido de la obligación aquí solamente está enunciando algo de una manera muy general y por lo tanto debemos de ser de alguna manera más concretos. De ahí que convenga más una definición que se ve que tiene la pureza del derecho romano clásico, que es la de Paulo en Digesto 44, 7,3, es decir, libro 44, párrafo 7,3. Obligationum substantia non ineo consistit ut aliquot corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, setut alium nobis obstringicat addandum aliquid vel facendum vel prestandum. Vamos a traducirlo al español. La naturaleza de las obligaciones no consiste en hacernos adquirir una cosa corporal o una servidumbre, sino que otra persona quede constreñida a darnos algo, a hacer algo o a responder por algo. Entonces, esta definición tiene tres rasgos que son fundamentales. El primero, aquí ya se explica, y esto es muy del derecho romano clásico, el contenido de la obligación. Dare, facere, prestare. Es decir, dar, hacer o responder por algo. Ya luego esto lo vamos a profundizar, pero son conductas de dar, hacer o responder por algo. Lo segundo es que esta definición deslinda claramente lo que son los derechos reales, que sería el caso de adquirir una cosa corporal o una servidumbre, de los derechos personales que implican la obligación de que alguien preste una conducta en favor de otro, ya sea dar una cosa, hacer algo o responder por algo. En esta definición se da por obvio que la obligatio es el jus civile, es decir, es el jus de la ciudad. Y esto lo obvia el autor porque fundamentalmente el derecho privado era el derecho de la nostra civitatis, de nuestra ciudad. Hay que tener claro que el derecho civil precisamente deriva del término civitas, es decir, ciudad, y la civitas por excelencia es Roma. Pues bien, con esto hemos compactado lo dicho durante la clase. Desde luego, las preguntas implican abundar en otra serie de conocimientos. Como se dice en derecho, lo que abunda no daña, es decir, estamos para responder las preguntas. Se dice del derecho medieval universitario que pregunta el que puede y responde el que sabe. En mi caso, pues intento responder o intento saber lo que respondo. Pero ustedes tienen todo el derecho del mundo a preguntar. Además, hemos convenido desde el inicio del curso que pueden interrumpirme en cualquier momento y ahí sale la manita. Si estuviéramos en el aula, pues sería levantar el brazo. Lo más importante es que ninguno se quede con la duda. Y bueno, pues espero que este vídeo compacto, pequeñito, les sea de utilidad para sus apuntes. Y nos vemos el próximo viernes ya con el sonido resuelto y otro módem. A fin de cuentas,
Decía Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que las correcciones siempre implican lecciones y las observaciones que ustedes me hacen sobre los defectos de transmisión pues me ayudan para mejorar en esto y ya una vez que vaya incursionando más en el mundo del YouTube y en el toma y daca que se da en esa plataforma, pues efectivamente cuente con mejores elementos. Ayer precisamente ya veía presupuestos de otras cámaras, de micrófonos con mayor precisión, con mayor fidelidad para la captación del sonido y cámaras para que efectivamente también el foco sea mejor. También pues quizá fondos menos intimidantes que un estudio atascado de libros, ¿no? En fin, ya iré pensando un poco. Lo cierto es que en poco tiempo he ido ganando un buen número de seguidores, así que auguro que el canal tenga cierto éxito. Y es que yo ya tenía la intención de dedicarme al periodismo, aunque sea en el ámbito digital, ya cansado después de veintitantos años en el servicio público. Mi vocación es docente y de defensor de derechos humanos, pero también de divulgador y, por qué no, entrar pues al mundo de la comunicación. Y dado que el Internet nos permite hacer eso, pues encontrar otra alternativa sin descuidar en absoluto mis responsabilidades universitarias. Yo soy ante todo un perdón, un universitario. Miren que me ganó aquí el polvillo. Y es que, como les he dicho, estoy rodeado de gatos y abajo hay un arenero. En fin, no pasa esto, no se vayan a asustar. No es la enfermedad de moda. Entonces nos vemos el viernes, les mando un fuerte abrazo y hasta entonces.